Bien, continuamos con la segunda parte de nuestra clase sobre comprensión de textos y en este momento cabe que nos preguntemos ¿qué más hace nuestra mente cuando leemos textos? Es lo que vamos a explorar en este momento de la clase, lentamente, teniendo en cuenta los procesos que van a estar involucrados en la comprensión de textos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es un concepto que Shank acuñó, que es el de procesamiento semántico. ¿Cuáles son las estrategias que va a tener básicamente un lector para poder comprender mejor un texto, teniendo en cuenta los significados del mismo? Este investigador nos habla de tres grandes momentos. Básicamente, la extracción del significado de la oración o del texto es lo que va a llevar a cabo el lector para poder integrar estos conocimientos previos del lector con los conocimientos nuevos que le provee el texto. Y a su vez, generar nuevas representaciones mentales. Vamos a ir viendo cómo en estos tres procesos hay subprocesos implicados y cómo idealmente todos los sujetos que leemos vamos a generar nuevas representaciones mentales y cuáles pueden ser en el camino las dificultades que nos podemos encontrar para generar esas nuevas representaciones. En este sentido, vamos a comenzar desglosando uno de los modelos psicolingüísticos más renombrados dentro de la era moderna y contemporánea, que es el modelo de Kinsey-Van Dijk del año 1983. Este modelo recibió algunas redescripciones, pero vamos a tomar su forma clásica para referirnos a él. Lo vamos a ir desglosando lentamente y vamos a ver cuáles son los procesos implicados en cada una de sus fases. Kinsey-Van Dijk nos van a hablar de procesos superiores en la comprensión de textos. Como ya dijimos, la lectura implica algunos procesos que son más básicos, que son más bien automáticos, y otros que son de orden superior y sumamente controlados. La comprensión de textos es uno de ellos. Vamos a tener en cuenta el procesamiento sintáctico, que ya lo han explorado con el profesor Ampuero y el doctor Israel, que tiene que ver con la siguiente premisa. Una vez activado el reconocimiento léxico, la siguiente operación será la destinada a analizar las estructuras de las oraciones. Es decir, que a lo que vamos a prestar atención a nivel sintáctico es cómo estas oraciones se combinan y se ordenan jerárquicamente. Pero con el procesamiento semántico daremos un paso adelante. Según Kinsey-Van Dijk, están referidos estos procesamientos a la extracción del significado y la posterior integración en la memoria de largo plazo. Vamos a ver entonces en el recorrido de esta clase cuáles son esos procesos que intervienen para poder integrar los significados a nuestra memoria. Partiendo de la base de esta descripción de procesos superiores, lo que elaboran Kinsey-Van Dijk es un modelo, al que llaman modelo de comprensión de textos de modelo de situación. Y nos van a hablar de tres grandes fases dentro de la comprensión de un texto. La forma superficial es la que coincide con una representación exacta, como si fuese una copia de las palabras, sintagmas y estructuras sintácticas del texto. Es decir, que según estos autores es lo primero que vamos a realizar como lectores, una copia fiel de esas palabras, sintagmas y estructuras. Por otro lado, al siguiente nivel de representación le llamarán texto base, que implicará retener los conceptos y no solamente los conceptos, sino cuáles son las relaciones semánticas, cuáles son los significados, independientemente de las palabras que utiliza el texto. Es decir, es ir un paso más allá y poder realizar ya relaciones entre diferentes significados del texto. Luego vamos a ver que esto se da en dos subniveles que conforman otra teoría de estos mismos autores. Y el ideal al que Kinsey-Van Dijk dicen debemos llegar como lectores para convertirnos en buenos lectores o lectores expertos, o incluso cuando partimos de ser lectores aprendices, es el modelo de situación, que tiene que ver con una representación de la situación descrita
que es totalmente independiente de la estructura del texto. Dista mucho de esta representación exacta, casi copiada del texto, sino que es una nueva representación con los significados que hemos podido adquirir de ese texto en particular. Vamos a ir viendo entonces, como les comentaba, algunos ejemplos dentro de cada uno de estos estadios y cuáles otros conceptos se interrelacionan para que podamos llevar a cabo estos procesos. Según Van Dijk, la forma superficial o texto de superficie se va a llevar a cabo cuando el lector mantiene las palabras que lee en la memoria operativa. En este sentido hablábamos de una copia fiel del texto. Y no solamente va a retener esas palabras en su memoria operativa, recuerden que es una memoria de corto plazo en la que se puede almacenar o retener solo algunos conceptos, va a extraer las proposiciones que la componen. Es decir, al estar leyendo el texto, lo que el lector va a realizar es una extracción de algunas ideas, ¿sí?, que más adelante van a tomar otra forma un poco más jerárquica. Estos datos que el lector va a retener solamente pueden ser retenidos por un corto tiempo, y eso va a generar que otras frases que están siendo parte del mismo texto puedan ser integradas a esa memoria de retén breve. Entonces, a nivel de forma superficial o texto, solamente captamos una copia fiel de las palabras y proposiciones más importantes de ese texto que tenemos al alcance. En este sentido, vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel texto base. Una vez que quien lee ha podido realizar este procesamiento de captar las proposiciones del texto, lo que va a hacer con esas proposiciones es relacionarlas directamente con las oraciones. En este caso, el lector se va a enfocar más que nada en la relación o la interrelación que existe entre las diferentes oraciones del texto. Y lentamente va a pasar del texto de superficie a texto base, guiándose por estas cláusulas o frases. Es decir, que ya el procesamiento no es tan a nivel palabra, extrayendo las proposiciones, sino que es extrayendo las proposiciones y relacionándolas entre sí para ver sus conexiones. Y obviamente lo que más interesa es ver cómo se relacionan unas con otras. Entonces, a nivel de texto base, vamos a tener que hacer el análisis de otra teoría que estos autores nos han aportado. Y esa teoría tiene que ver con lo que ellos denominan teoría de la macroestructura. Básicamente, lo que nos van a explicar Kishi Van Dijk es que un texto se estructura teniendo en cuenta estos dos modelos, el de micro y el de macroestructura. Uno obedece más a nivel oracional y otro obedece más a nivel textual. Vamos a ver ahora qué es lo que implican con algunos ejemplos. Entonces, esto sabemos que es relacionado a procesar texto base, en donde estamos enfocados en ver la interrelación entre las oraciones de un párrafo de un texto. La microestructura, tal como lo dice su título, obviamente se enfoca en algo que es más específico, más pequeño dentro de la estructura textual. Y básicamente se va a dar teniendo en cuenta este fenómeno. Muchas veces cuando vemos textos escritos existen solapamientos o repeticiones de argumentos, o alguna información se puede procesar en ciclos, sobre todo cuando tenemos un texto en el que existen algunas clasificaciones, taxonomías o enumeraciones de algunos conceptos. Vamos a ver en un ejemplo cómo se da esto del solapamiento y el procesamiento en ciclos para que entiendan cuál es la interrelación entre las oraciones y podamos analizar la microestructura de este pequeño texto. Les comparto un extracto de una narración sobre un náufrago y su encuentro con una mujer. El náufrago consiguió llegar a nado hasta la playa. Exhausto en la playa, vio como una señora mayor se acercaba a él. La señora le dio de beber y le tapó con una chaqueta. En este caso, fíjense que las palabras playa y señora están destacadas.
¿En qué sentido? Básicamente porque ha existido un solapamiento o una repetición de algunos argumentos. 2 veces mencionamos a la palabra playa y 2 veces a la palabra señora. Y en este caso, podríamos pensar que cada uno de estos eventos fue pasando en una secuencia temporal, ¿sí? Primero el náufrago llegó a nado a la playa, luego vio a la señora y luego la señora le dio de beber. Fíjense aquí cómo para evitar la repetición podríamos básicamente reemplazar a la señora con ella le dio de beber y le tapó con una chaqueta. Entonces, vamos a ver que aquí, cuando analizamos la microestructura, estamos poniendo el foco en cómo una oración se relaciona con la siguiente y con la anterior. Y en este sentido, esto da lugar a un fenómeno emergente en la comprensión del discurso llamado coherencia. En este caso, como es de oración a oración, vamos a ir viendo cuáles son los marcadores de cohesión. En este caso, estaríamos hablando de los conectores, o incluso si estuviéramos utilizando, por ejemplo, algunos pronombres para reemplazar a señora y a náufrago. Cuando hablamos de microestructura, es decir, cuáles son las relaciones entre oraciones dentro de un mismo párrafo, la coherencia a la que nos vamos a referir es la coherencia local. Es decir, qué ocurre dentro de un espacio de texto determinado. Y en este sentido, si el texto es coherente, van a existir estos fenómenos que hemos descrito. La presencia de pronombres para sustituir algunas palabras, la sinonimia, y en particular, como estamos hablando de oraciones, sí existen marcadores de cohesión para relacionar las oraciones de esa porción de texto. Entonces, si la microestructura se da a nivel interoracional, por supuesto eso va a influir, obviamente, para el contenido de todo el texto. Entonces, ¿qué es lo que proponen Kish y Van Dijk? Vamos a analizar cómo funciona la macroestructura, es decir, lo siguiente. Cuando un lector ha podido extraer algunas proposiciones del texto, tendría la capacidad, si es un lector experto, por supuesto, de diferenciar entre ideas más generales y abstractas y darles a esas ideas una estructura jerárquica. Es decir, en el caso de El náufrago y la señora, si siguiésemos leyendo el texto, descubriríamos que los eventos tienen un orden cronológico, por ejemplo. Entonces, quizá la macroestructura está organizada de esa manera, teniendo en cuenta una secuencia temporal. Y podemos darle una estructura jerárquica. ¿Cuál es lo que ocurrió primero, cuál después y cuál al final? Todas estas operaciones, que por lo general las realizamos a nivel macroestructural, es porque estamos pensando que ese texto, esa porción de texto en particular, está influyendo al resto de la estructura textual. A nivel microestructura muchas veces nos piden ejercicios como extraer las ideas principales y secundarias. A nivel macroestructura nos pedirían clasificar esas ideas, ordenarlas cronológicamente, darles una estructura jerárquica y o que podamos reescribirlas como para extraer la idea central o las ideas centrales del texto sin utilizar palabras del mismo. Todas estas operaciones nos sirven para describir la macroestructura del texto. Diríamos que el conjunto de proposiciones jerárquicamente ordenado que representa la estructura global del texto es la macroestructura. Son estas ideas principales que toman un orden jerárquico en particular. Y en este sentido, podríamos decir que el fenómeno emergente, en este caso, en la comprensión del discurso, también estaría relacionado con la coherencia, pero esta vez a nivel global. Es decir, ¿qué estructuras y qué marcadores de cohesión, es decir, qué conectores van a convivir en el texto para darnos cierta coherencia, para que sepamos que el texto está enfocado en una temática en particular y en un aspecto o factor o factores en particular también? Entonces, diferencias entre micro y macroestructura. La microestructura es a nivel oracional en los párrafos, la macroestructura a nivel textual entre párrafos, estableciendo coherencia local en el caso de la microestructura, coherencia global en el caso de la macroestructura. Cuando ustedes aborden la bibliografía,
van a encontrar varios ejemplos, pero básicamente con lo que acabo de explicarles debe quedar clara la diferencia entre micro y macroestructura. Aquí, si retomamos el modelo de Kinsey-Van Dijk, aún estamos a nivel de representación texto-base, estableciendo estas relaciones entre oraciones y entre porciones de texto mayores con proposiciones. Ahora, para realizar estas operaciones dentro de la teoría de la macroestructura, es decir, para establecer cuál es la micro y la macroestructura de un texto en particular, los lectores utilizan algunas reglas. Algunas de estas son las tres que vamos a resumir aquí: borrado, generalización y construcción. ¿Qué es lo que puede hacer un buen lector? Al momento de establecer las relaciones entre estas cláusulas, borrar, eliminar aquellas ideas que sean repetitivas, que estén solapadas. Podrían generalizar estas macroproposiciones, es decir, de una proposición generar una macroproposición que englobe a varias otras. Por ejemplo, si la temática fuese sobre diversidad cultural, porque hemos celebrado ese día esta semana, una macroproposición podría ser espacio geográfico, luego de que hemos leído 2 o 3 párrafos relacionados a esa temática o ese subtópico en particular. Y otra de las macroreglas que puede utilizar el lector es la de construcción. Por ejemplo, si este lector ha abordado diferentes textos que hablen sobre una misma temática, ¿cómo podría correlacionar cada uno de estos textos y quizás generar uno nuevo, con una nueva representación a este nivel de micro y de macroestructura? Gracias a que va generando esa nueva representación, va a poder acceder al próximo nivel de representación, que es el que vamos a discutir enseguida. Entonces, la aplicación de macroreglas son o funcionan como estrategias que el lector va poniendo en juego para justamente acceder a cada vez más niveles de representación que son cada vez más complejos, diríamos en términos psicolingüísticos, más controlados. Entonces, habiendo realizado estas operaciones previas de adquirir la superficie del texto y la base del texto, vamos a llegar a lo que los autores denominan modelo de situación. Para este modelo, el lector debe construir una nueva representación más abstracta del texto, que, como ya habíamos anticipado, dista, es muy diferente a la del texto que se le presenta. Y el desafío más grande para el lector está en combinar información del texto con información que ya posee ese lector, con su conocimiento previo acerca de esas temáticas, de esos textos y de esas realidades que presenta el texto. El ideal, seguro estos autores, que lamentablemente no es al que llegan todos los sujetos lectores, es que la representación en la que las ideas procedentes del texto se han integrado plenamente en los conocimientos previos del lector, es a lo que deberíamos aspirar todos los buenos lectores. Y también lo que deberíamos generar en nuestros estudiantes al momento de enseñar estrategias para la comprensión lectora. Es decir, cuando yo he logrado integrar los conocimientos que me da el texto, que son conocimientos nuevos, a mi memoria de largo plazo, y una vez que los he adquirido, poder replicarlos para realizar otra actividad de lectura, es cuando realmente la comprensión ha sido real y beneficiosa para mis procesos cognitivos. Entonces, a este nivel podríamos decir que el modelo de situación representa el nivel más alto, de orden más superior dentro de la comprensión lectora. Y les decía que no todos los lectores llegamos a esto, no solamente porque podría emerger algún trastorno, y esto lo vamos a ver bastante más adelante, pero simplemente porque, dependiendo de la naturaleza del texto, muchos de nosotros nos podemos quedar a nivel texto base, si no está dentro de nuestros conocimientos previos. Entonces, fíjense cómo Kinsey-Van Dijk hacen una
distinción muy importante del rol que tiene poseer conocimientos previos, experiencia lectora y también de vida que va a afectar esas nuevas representaciones del texto. Y en este sentido, podemos resumir algunas de las premisas que les he estado presentando con algunas de estas ideas. Comprender es un proceso muy complejo. Y básicamente llegar al nivel de modelo de situación implica algunos de los siguientes desafíos. Por ejemplo, dependiendo de lo que estemos leyendo, reordenar hechos de manera diferente a como aparecen en el texto. Esto implicaría hacer una nueva representación del orden que tienen los eventos, por ejemplo, en una novela, en un cuento, o incluso hasta en un artículo periodístico en donde la secuencia temporal está relacionada con la misma noticia. También presentar un mismo hecho desde diversas perspectivas, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros leemos textos con gente muy conocida o incluso con desconocidos y en ambas situaciones damos cuenta de que lo que hemos comprendido cada uno de nosotros no es exactamente lo mismo, ni siquiera si tuviésemos hermanos gemelos? Esto es justamente porque la influencia que tiene nuestra experiencia previa en la actividad de lectura es crucial. También puede ocurrir que al tener aportaciones de nuestros conocimientos previos, un texto puede ser entendido o interpretado de maneras diferentes por muchos lectores. Esto tiene que ver más allá con posicionamientos que puedan ser políticos o religiosos, también con posicionamientos que tengan que ver con lo cultural, ¿sí? Dependiendo la riqueza cultural que tenga el lector, mayor o en mayor o menor medida, esos significados que el texto provee serán interpretados o entendidos de ciertas maneras particulares. Y es por eso que también podemos encontrar algunos contextos en donde nuestros puntos de vista sean diferentes. Justamente es lo que nos muestra el modelo de situación. Y como ya habíamos dicho, no todos los lectores pueden llegar a formar un modelo de situación, por todos estos factores que acabo de describir. Hay diversas experiencias lectoras y en realidad traemos también a colación este tema porque uno de los desafíos más grandes de la escuela es justamente proveer de conocimientos nuevos y significativos para que las experiencias lectoras se puedan enriquecer. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Entonces, para resumir, ¿cuál es el modelo que plantean Kinch y Van Dijk para la comprensión de textos? Modelo psicolingüístico, por supuesto. Es el siguiente. Partimos del texto de superficie, en donde la memoria operativa almacena algunas palabras y o proposiciones de ese texto. A nivel proposicional se da nuestro procesamiento, básicamente. Una vez que hemos procesado estas proposiciones, vamos conectándolas entre sí, vamos viendo a nivel oración, es decir, analizando la microestructura, cuáles son sus relaciones, y luego las vamos relacionando a su rol dentro de la macroestructura, dentro del texto completo, vamos moviéndonos al siguiente estadio, que es el de texto base. Pero una vez que he generado estas macroproposiciones, estas grandes ideas principales dentro del texto, estoy generando una representación textual mucho más compleja y cuando logro integrar los conocimientos que me da el texto con mis propios conocimientos de mundo, estoy realizando inferencias. Básicamente, resumidas en la siguiente premisa. Se interpelan lo que ya sé sobre una temática con lo que leo y veo. En ese procesamiento está dada la inferencia. Y como podemos ver en este modelo, que es básicamente bottom-up, partiendo del texto de superficie, los datos con los que, obviamente, al realizar diversos movimientos oculares especificados, estoy extrayendo información del texto, me voy moviendo hacia el concepto, es decir, alcanzo el modelo de situación con una nueva representación textual más compleja, diferente de la representación textual
que se me había dado al momento de comenzar a leer, e integrando esos conocimientos que el texto me da con mis conocimientos previos de mundo. Ese es básicamente el proceso que se lleva a cabo al comprender un texto. Y por supuesto, teniendo en cuenta estas aportaciones, es un proceso de alto costo cognitivo. Quizá, sobre todo, en un lector aprendiz, que puede ser la realidad a la que estemos expuestos como docentes de primaria. 3 niveles entonces para definir la comprensión de textos. Pero claro, de todos los conceptos que hemos mencionado, quizá el más complejo justamente sea el concepto de inferencias, que dijimos obedece al modelo de situación, a este procesamiento de orden superior. Y lo que vamos a hacer es primero acercarnos a este concepto, cómo se fue configurando. Luego vamos a ver algunas definiciones un poco más acabadas y una buena clasificación, para que comprendan cuál es la importancia de la riqueza de nuestro rol en el aula de clase y también de cuáles son las estrategias y los parámetros que pueden tener en cuenta al momento de enseñar a leer y a escribir. Cuando hablamos de inferencias, tenemos que pensar que la información que está presente en cualquiera de los textos que leamos no está totalmente explícita y está lingüísticamente conectada. Lo que queremos decir es que podemos encontrarnos con cualquier tipología textual y no va a estar presente toda la información de manera explícita. Al contrario, nosotros como sujetos deberemos aportar algunos datos a ese texto. Y ya vamos a ver cómo se realiza este procesamiento. ¿Cómo sabemos que hay algunos datos que no están dados en el texto y que debemos reponer con nuestra experiencia lectora? Porque hay algunas pistas lingüísticas que el texto nos da, y ya veremos cuáles son para entender un poco cómo se da el procesamiento, que podemos tener en cuenta para realizar esta conexión entre lo que el texto me da y lo que yo aporto como lector. Y en la psicolingüística en particular, como buena ciencia cognitiva basada en la observación, con el objetivo de generar hipótesis, el análisis está puesto más bien en las inferencias online, o lo que otros autores llaman las inferencias que se realizan en el curso o durante la lectura, y que ocurren primero de manera más automática. Y no tanto poner el foco en las inferencias offline, que son las que tienen lugar tras la lectura. Vamos a ver en realidad que ambos procesamientos son muy relevantes para la psicolingüística, pero por la naturaleza de ciencia experimental, seguramente esté más enfocada en observar la conducta lingüística de un lector. En el caso de primaria, de un lector aprendiz, teniendo en cuenta la perspectiva diacrónica, es decir, qué va ocurriendo en el desarrollo de un sujeto que está comenzando a adquirir su lectura. Y en particular, hoy nos interesa ver qué es lo que ocurre cuando comprende o cuando intenta comprender textos. Esta caracterización de inferencias online y offline van a poder encontrarla en la bibliografía según Cuetos. Tengan en cuenta que la clasificación que vamos a describir a continuación es de otro autor que hace algunos aportes que son un poco más específicos y también más didácticos, que esperamos las ayuden a tomar decisiones al momento de estar trabajando en las aulas. Entonces, hasta aquí sabemos que inferir implica reponer información que no está explícita en el texto, que debo tener en cuenta algunas pistas lingüísticas y que como buen psicolingüista docente que puedo ser, voy a estar atento a qué es lo que ocurre con la conducta lingüística al momento de leer, cuando mis estudiantes realizan estas inferencias online al curso o en el curso de la lectura. Vamos a revisar solo 2 definiciones de inferencias de las muchísimas incalculables que pueden llegar a encontrar en el corpus de bibliografía.
En este caso vamos a tomar los aportes de Giovanni Parodi, por un lado, de quien después vamos a utilizar la clasificación o la taxonomía de inferencias, y de Cuetos, que es uno de los autores de cabecera para la psicolingüística. En el año 2005, Parodi decía, voy a leer y luego explicar. La mente elabora procesos inferenciales basándose principalmente en el contenido de los enunciados, el conocimiento del mundo del lector, oyente, y la estructura de la información textual. Las inferencias realizadas durante, online, y después, offline, del proceso de comprensión, están preferentemente sustentadas en información que el lector u oyente aporta desde sus conocimientos previos. En otras palabras, podríamos decir que inferir implica basarnos básicamente en el contenido de los enunciados, en el contenido de los textos, y nuestros aportes como lectores de conocimientos del mundo, y obviamente de la información textual que está presente en ese texto. Nada sería posible de ser comprendido, según Parodi, si nosotros no hiciésemos esa aportación con nuestros conocimientos previos acerca de esas temáticas, e incluso acerca de esos textos, y cómo esos conocimientos previos enriquecen la experiencia lectora nueva. Cuetos parafrasea un poco a Parodi y dice, las inferencias permiten conectar la información del texto con los conocimientos del lector y completar información que no está presente en el texto, pero que el lector tiene que conocer para poder entenderlo. Es decir, si lo relacionamos con el modelo de situación, para llegar a ese estadio de alta complejidad, si deseamos que un estudiante realmente comprenda un texto, o nosotros queramos llegar a esa conclusión de que hemos comprendido realmente el texto, debemos tener esta capacidad de conectar conocimientos previos y reponer, completar, suplir información que no está explícita. Y que, por supuesto, integrar esos conocimientos que nos da el texto a nuestra memoria de largo plazo y poder replicarla para que el proceso siga teniendo su curso en otras lecturas es el objetivo de haber comprendido bien un texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar una clasificación de inferencias de básicamente dos grandes tipos para que tengan en cuenta cuáles son aquellas cosas que debemos trabajar para que algunos conocimientos sean previos para nuestros estudiantes y que ellos puedan utilizarlos al momento de completar las porciones del texto que no están explícitas, que no están en el texto. Pero antes de ver esta clasificación, solo hacerles una aclaración por si lo ven presente en la bibliografía de psicolingüística o de otras asignaturas. Hay autores que al hablar de inferencias nos van a hablar de estos dos conceptos, que son obviamente complementarios a este otro concepto. Muchos autores van a decir que hay información dada, que son frases que ya son conocidas por el lector y que funciona de nexo para conectar la información nueva con la frase anterior o los conocimientos del sujeto. Muchos autores dicen que esto coincide con el sujeto de la oración. Es decir, cuando leemos un texto, sabemos de qué se va a tratar porque buscamos siempre ubicar el tema en el sujeto. Por ejemplo, en el caso del texto anterior, el texto puede haber sido del náufrago, y ese es el sujeto en la oración. Mientras que la información nueva para estos estudiosos es la parte desconocida de una frase y suele coincidir con el predicado de la frase o de la oración. Es decir, el predicado es lo que se dice sobre el sujeto. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer un lector al inferir es tener en cuenta la información dada y, para entender la información nueva, relacionarlas con su experiencia previa de lectura. Y en ese momento se está llevando a cabo el procesamiento inferencial. Bien, habiendo dicho eso, entonces, ahora sí podemos acercarnos a esta taxonomía según Parodi del año 2005. Tengan en cuenta que Parodi va a hablar de dos grandes tipos de inferencias y luego va a hacer una subclasificación
vamos a estar explorando esta clasificación con varios ejemplos. Este autor nos va a hablar primero de inferencias fundamentales, que son las que debemos hacer primero sí o sí si queremos realizar una comprensión de base del texto, es decir, si queremos llegar a el formato de superficie y de texto base que nos describen Kinch y Van Dijk en sus aportaciones. Estas inferencias son las relacionadoras o puente, como lo pueden ver aquí. Y básicamente dentro de esta clasificación podemos encontrar algunos tipos. El primer tipo se van a denominar inferencias correferenciales, es decir, las que alguna porción de texto hace referencia a algo más en otra porción de texto. El primer tipo es el denominado inferencia puente correferencial de pronominalización. Veamos un ejemplo. Las mercancías no llegaron a tiempo. El encargado de área no debió pagar por ellas anticipadamente. Fíjense que ellas tiene como función lingüística la de pronombre. En este caso está en plural. Y está reemplazando a las mercancías, que sería el sujeto de que se habla en este breve texto. Entonces, la inferencia sería correferencial porque hay una referencia hecha de ellas a mercancías y se utiliza un pronombre para realizar dicha sustitución. Fíjense que, ¿cuál sería la inferencia aquí? Deducir que ellas se refiere básicamente a las mercancías. Y por eso es puente, porque es totalmente directa. Otro tipo de inferencia correferencial es la sustitución léxica. Dentro del mismo contexto, analicemos el ejemplo. Las mercancías no llegaron a tiempo. El encargado de área no debió pagar por estos productos anticipadamente. En este caso, lo que se realiza es una sustitución de una palabra, por eso es sustitución léxica. En este caso, las mercancías se reemplaza por estos productos. En este caso se pueden utilizar palabras que sean dentro de la misma familia de palabras o acudir a la sinonimia para poder hacerlo. Pero básicamente la inferencia está en el hecho de que estos productos reemplaza a las mercancías con la inferencia puente correferencial de sustitución léxica. Al ser totalmente directa, es por eso que se les llama puente. Disculpen que voy a tomar un poco de agua. Bien, podemos seguir. Y dentro de las inferencias correferenciales, también podemos encontrar a las inferencias por elisión del pronombre o el sintagma nominal. Veamos un ejemplo. Las mercancías no llegaron a tiempo. El encargado de área no debió pagar la cuenta antes de despacharlas. Fíjense en este momento que la palabra despacharlas, ¿sí? Y en este sentido estamos haciendo referencia también al objeto directo, está reemplazando al pronombre o sintagma nominal las mercancías. Entonces, esta es un tipo de inferencia puente porque es directa, correferencial porque hace referencia a otro estadio del texto anteriormente mencionado, y se ha omitido, por eso dice elisión u omisión, el sintagma nominal, las mercancías. Recuerden que sintagma nominal siempre tiene como núcleo a un sustantivo, en este caso, mercancías. Estas son entonces las tres que podemos encontrar por ahora como inferencias correferenciales. Otro tipo de inferencia puente puede ser la inferencia causa-efecto. Veamos un ejemplo. Las mercancías no llegaron a tiempo. El banquete debió posponerse. En este sentido, si nosotros quisiésemos hacer una actividad de clase, lo que podríamos pedirles a nuestros estudiantes es que respondan, ¿por qué el banquete debió posponerse? Y en este sentido ellos están estableciendo la causa por la cual
el banquete debió posponerse. Fíjense que esta es una actividad que podemos hacer desde los años iniciales de la primaria, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las temáticas específicas dentro de las que los estudiantes tienen conocimientos previos. Y también lo interesante de estos casos, señalarles cuáles son las porciones de texto que tienen que relacionar para poder acceder a hacer esas inferencias. Otro tipo de inferencia, puente, son las inferencias temporales. Si vemos el ejemplo, dice, las mercancías no llegaron durante toda la mañana. El barco zarpó apresuradamente una vez informada la carga incompleta. Fíjense que aquí la pregunta podría ser, ¿cuándo zarpó el barco? O también podría llegar a ser, ¿por qué el barco zarpó apresuradamente? Porque estuvo esperando justamente toda la mañana, sería una respuesta esperable. Fíjense que aquí la inferencia es temporal porque lo que el sujeto tuvo que reponer es que luego de esperar mucho tiempo, un vehículo, o en este caso un medio de transporte, puede zarpar apresuradamente por estar atrasado. Todos estos son conocimientos previos que tenemos almacenados en nuestra memoria y que sirven para reponer estos datos del texto. Pero siempre, como les digo, debemos asegurarnos de que estos sean conocimientos previos, sino también en nuestras estrategias de clase debemos dar estos conocimientos para que luego nuestros estudiantes puedan recuperarlos. También tenemos inferencias puente espaciales. Por ejemplo, las mercancías no llegaron a tiempo a la horquilla de carga. El barco debió zarpar con la carga incompleta. Muchas veces las inferencias espaciales tienen que ver básicamente con alguna terminología nueva o quizás una palabra que no sea demasiado frecuente. Fíjense aquí lo que podríamos inferir. La horquilla de carga es una parte del barco justamente donde se realizan las cargas o los depósitos de nuevas mercancías. Y fíjense que aquí la inferencia que tuvo que hacer el sujeto es pensar en esto es un espacio dentro del área de carga, teniendo en cuenta que el sujeto entienda la palabra carga y que pueda reponer información sobre el espacio en el que se dio estas mercancías o se iban a dar estas mercancías. Entonces, fíjense que todas estas son inferencias puente porque básicamente se hacen de una porción del texto a la otra que están muy próximas entre sí. Pero Parodi también nos habla de otro tipo de inferencias, que son las inferencias optativas. Estas inferencias ya no suponen una comprensión a nivel básico del texto, sino mucho más profunda. E implica también realizar una lectura más crítica o evaluativa del texto que se tiene a mano. Vamos a ver que hay dos tipos y que las podemos aplicar incluso a situaciones que son muy cotidianas y que podemos encontrarnos en textos que sean muy comunes. Las inferencias proyectivas o elaborativas justamente tienen que ver con suplir muchos más datos de los que el texto quizá nos da, teniendo en cuenta nuestros conocimientos previos. Una pregunta para evaluar ese tipo de inferencias podría ser la siguiente, teniendo en cuenta la misma situación. ¿De qué tipo era la carga faltante del barco? En este sentido, yo debo asegurarme de haber enseñado a mis estudiantes cuáles son los diferentes tipos de barcos o de cargas que un barco puede llevar como mercancías hacia otra región o país. Y luego realizar algunas actividades relacionadas con estos conocimientos para que ellos puedan integrarlos a sus memorias y recuperarlos al momento de hacer este tipo de actividades. ¿Y por qué son elaborativas? Porque el sujeto debe suplir muchos más datos, son mucho más profundas que una inferencia puente. El segundo tipo de inferencia optativa es el tipo valorativa o evaluativa. Y esto tiene que ver muchas veces con preguntas relacionadas a la percepción que algunos sujetos tienen ante ciertas situaciones que plantea la lectura.
y poder realizar una evaluación, una reflexión, una metacognición, que es un término que vamos a sacar más adelante en la clase, sobre algunas porciones de ese texto o el texto en general. Preguntas como, ¿fue acertada la partida del barco sin esta carga? ¿O es correcto pagar por mercancías que no han sido recibidas? Implican inferencias valorativas o evaluativas, justamente porque el sujeto aquí debe saber, por ejemplo, si a nivel nacional está permitida la zarpa de un barco sin su carga correspondiente. O, por ejemplo, si los sujetos tienen conocimientos previos sobre los pagos que deben realizarse, aún así no se hayan realizado o se hayan recibido en este caso las mercancías pertinentes o se hayan realizado las transacciones necesarias. Entonces, fíjense que este tipo de inferencias básicamente son más complejas, son más profundas e implican justamente una lectura mucho más crítica. Súper interesante saber un dato. Hay actividades que ustedes pueden buscar de juicio crítico o elaboración de juicio crítico desde muy temprana edad. Les sugiero que busquen algunas y que tengan en cuenta estos modelos de preguntas para poder realizarlas. Por supuesto, adecuadas a las temáticas, también a sus secuencias didácticas y a los conocimientos previos de sus estudiantes. Pero muy valorable saber eso. Entonces, Parodi plantea dos tipos de inferencia: las inferencias puente, las inferencias optativas y luego la subclasificación, que es la que hemos repasado recién. Podemos decir entonces que para realizar inferencias, que es uno de los procesos más complejos involucrados en la comprensión, contamos con tres fuentes de información: el texto en sí, que es al que voy a acercarme para extraer los datos que necesito; los contextos, porque no será lo mismo leer un texto sobre un tema en particular en uno o en otro contexto o contado por una u otra persona; y básicamente, algo muy importante, los conocimientos del mundo, los conocimientos previos que tengamos sobre esas temáticas, sobre esas realidades, sobre esos personajes. Estas son las tres fuentes de información básicas para poder realizar estas interpretaciones del texto. En síntesis, podríamos decir que si clasificamos las inferencias como fundamentales, esto implica realizarlas para la construcción de una coherencia textual mínima de base. Es decir, que tenemos que partir de las inferencias fundamentales o las inferencias puente para poder llevar a cabo otro tipo de inferencias mucho más profundas, que obviamente son las inferencias optativas, elaborativas o evaluativas. Y esto es muy importante porque aquí es donde la lectura toma otra envergadura. Si realmente estamos llegando al modelo de situación con representaciones más abstractas, esto va a tener un impacto en la conciencia del sujeto, siendo más proyectivo, más reflexivo y más crítico también de su realidad y específicamente de los contenidos del texto. Y hay algo muy importante, como les decía, realizar esto desde el principio del proceso lector. No es algo que esté mal visto, al contrario, es algo que debe fomentarse, la formación del juicio crítico, y realmente esto va a generar estas otras representaciones que son mucho más complejas para la realidad del sujeto, para su cognición y para la comprensión de otros textos. Es riquísimo saber que existen estos dos tipos de inferencias y con alguna de las pautas que les he dado, más con lo que ustedes puedan también profundizar después en el estudio de las mismas, que vayan buscando esas estrategias. Si hemos llegado hasta aquí, podemos decir entonces que de todos los procesos involucrados en la actividad de la comprensión de textos, las inferencias es uno de los más desafiantes. Pero quiero que visitemos juntos el próximo punto, porque claro, esto hace que la comprensión lectora se convierta en una problemática. Es algo que es bastante escarpado de abordar. No parece ser tan fácil como nos habían dicho, dirán ustedes. Podemos pensar entonces en estas conclusiones.
El significado del texto se representa en la memoria como una red de proposiciones a las que denominamos base del texto, volviendo al modelo de situación de Cauchy-Van Dijk, procesamiento a nivel texto base. Estas proposiciones que se almacenan en este retén llamado memoria. Pero a su vez, cada una de estas oraciones van añadiendo información a las anteriores. Y no solamente añaden información, sino que se van integrando con las anteriores, y por eso pasamos de una representación de texto base a una representación cada vez más compleja. Mientras más información introducimos, más compleja es esa representación. Entonces llegamos a esta problemática. García Madruga, entre otros autores, dicen que para enriquecer las experiencias lectoras de nuestros estudiantes, de nuestros aprendices, de las personas en particular, en general, porque todos somos sujetos expuestos a la lectura, tenemos que tener en cuenta que es muy importante conocer qué tipos de conocimientos son necesarios para poder llevar a cabo estas operaciones, que son de alto costo cognitivo. No es que de un día para el otro aprendemos a inferir. Es todo un proceso que en realidad nunca acaba. Es lo maravilloso y también lo desesperante de la comprensión de textos. Y también lo vamos a ver reflejado esto en los procesos de escritura. Son los dos de tanto costo cognitivo y de tanta experiencia, implican tantos procesos que nunca acabamos de llegar a nuestra mejor versión en ese sentido. Este autor plantea que hay 5 tipos de conocimientos que deberíamos tener en cuenta para justamente enriquecer estos procesos. Los conocimientos lingüísticos, los conocimientos sobre el contenido del texto, los conocimientos generales sobre el mundo, los conocimientos sobre superestructura textual y los conocimientos estratégicos y metacognitivos. García Madruga dice que idealmente el hecho de que los lectores estén expuestos a sus padres, sus cuidadores, con esa matriz de aprendizaje, impulsados también por la matriz de aprendizaje que implica la escuela, podrían llegar a acceder a estos conocimientos y, por supuesto, enriquecer sus procesos de comprensión. Vamos a ir viendo cada uno en particular con algunos ejemplos para que ustedes también se lo lleven como reflexión. Muchas veces en la docencia uno da por sabido, y esto pasa también a nivel universitario en la formación de formadores, algunas temáticas, algunos abordajes o algunos paradigmas, y nos ha pasado en esta asignatura. ¿Cuántos de ustedes tenían conocimientos previos acerca de inferencias? ¿Cuántos de ustedes van a tener que volver a revisitar los textos, la bibliografía, quizá visitarnos en consulta y volver a reescribir sus conocimientos? Bueno, justamente es por esto, porque muchos de los conocimientos quizá carecen de profundidad o quizás no fueron abordados al momento que debían ser abordados, pero nunca es tarde. Y ese es un poco el mensaje también de la asignatura. Nada está sentado o no hay que dar nada por sentado y hay que explorar justamente las experiencias personales lectoras de cada uno de nuestros estudiantes, con lo desafiante que eso es, pero también relacionarlas con nuestras experiencias y tratar de tener en cuenta estos parámetros para mejorarlas. Podemos hablar de conocimientos que son más bien básicos, como los conocimientos lingüísticos, que implican que los estudiantes conozcan y nosotros todos como lectores conozcamos los significados de las palabras, las estructuras sintácticas, las reglas de conversión grafema-fonema y los signos de puntuación. Todos ellos importantes, quizá para el aula de primaria, el foco debería estar puesto en enseñar explícitamente cuáles son las estructuras sintácticas. No en vano tenemos análisis sintáctico en la primaria, debería continuarse en la secundaria y también en la vida universitaria, pero específicamente en la primaria con mucha preponderancia. Y las reglas de conversión grafema-fonema. Nosotros sabemos que el español es una lengua bastante transparente y esto quiere decir que esa correlación entre grafema y fonema es bastante directa, pero podríamos estar enseñando otras lenguas en donde esto sea
mucho más difícil, donde esa correlación sea más opaca, esté más separada, y en ese sentido es muy importante que nuestros estudiantes tengan ese conocimiento, ¿sí? Si a veces fallamos en darles que significativamente automaticen estos procesos, después vamos a ver muchas dificultades para acceder a niveles de representación tan altos como los que sugieren los modelos de Kinship-Van Dijk. Y nosotras mismas o nosotros mismos vamos a caer en estos flagelos de que mis estudiantes tienen problemas de comprensión o no entienden o no comprenden los textos. Cuidado, puede ser que esos estudiantes sean el resultado de malas prácticas dentro del aula. Entonces, tenerlo en cuenta esto para nuestra formación. Asegurarnos de que hay conocimientos mínimos básicos, en este caso, los lingüísticos. Por supuesto, significados de las palabras y signos de puntuación con diferentes estrategias también, pero poniendo el foco en estos dos, que son muy relevantes al momento de cursar la primaria. Otro tipo de conocimiento, que según este autor debería ser el que suplimos en caso de que no esté, es el conocimiento sobre el contenido del texto. Y esto básicamente convive con una frase muy común. A mayor conocimiento sobre una temática, más sencillo será entender el texto. Y ustedes analicen su propia experiencia lectora. ¿Qué tan difícil es estar resultando psicolingüística si quizá no tienen algunos conocimientos previos sobre esta temática? Entonces, es todo un proceso que deberán llevar a cabo teniendo más horas de exposición, mediando los conocimientos a través de una clase como esta que van a recibir, volviendo horas de consulta, pidiendo interconsulta con sus compañeros de cursada. Eso es lo que está mostrando justamente esta realidad, tener conocimiento sobre el contenido de un texto. Si ese conocimiento es menor, más difícil será comprender y acceder a esos textos. Y allí es cuando deberemos utilizar algunas estrategias para recuperar esos conocimientos que no tenemos. Además, García Madruga agrega otro tipo de conocimiento, que es quizá el que más nos resuena, tener conocimientos generales sobre el mundo. Y en este sentido, hay que retomar un concepto que es bastante complejo porque lo podemos encontrar definido en diversas ramas del lenguaje. Vamos a tomar aquí las aportaciones que están más relacionadas con la psicolingüística, que es la formación de esquemas. Todos nosotros, por nuestra experiencia en general de vida, hemos formado esquemas de pensamiento en nuestras mentes. Vamos a ver cómo eso impacta en la actividad de comprender un texto. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. Todos poseemos modelos internos que hemos generado de diferentes situaciones en las que nos encontramos. Podemos pensar en las situaciones más cercanas a nosotros, pero no todos tenemos el mismo esquema de familia, por ejemplo, de amistad, de pareja, de el cariño que tenemos o no hacia las mascotas, etc. Pero pensemos en esas situaciones que son totalmente cotidianas. Y basta con que le preguntemos quizá a una de las personas más cercanas que tenemos, como un hermano, un mellizo, un gemelo, los miembros de nuestra familia que no sean nuestros hermanos. Y no solamente tenemos diferentes esquemas de acuerdo a las relaciones a las que nos encontramos, sino también de otras personas y de nosotros mismos, ¿sí? Quizá nuestras percepciones y nuestros esquemas, de acuerdo a algunos aspectos de nuestra persona, son muy diferentes a los que puede llegar a tener otra persona, justamente porque los conocimientos previos de esas personas sobre nuestras mismas realidades son los que influyen para que generemos esos esquemas. Y este conjunto de esquemas que convive en nuestras estructuras mentales nos hacen interpretar diferentes objetos, sucesos y personas de maneras particulares, ¿sí? Ninguno de nosotros, incluso teniendo un hermano gemelo, podría representar al mundo de objetos, de sucesos y de personas de la misma exacta manera. Y esto hace pensar a algunos estudiosos en que cada uno de nosotros
construye una teoría particular del mundo, que está totalmente influenciada por nuestra experiencia de vida. Y esto mismo pasa en la lectura. Un autor que dedicó muchos años al análisis del discurso escrito y oral, llamado Rumelhart, postuló en 1980 que lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo son esquemas que se parecen a los de un guión de teatro, de todos los textos que leemos. ¿Por qué? Porque en todos esos textos conviven diversos personajes que tienen diferentes roles o que van tomando diferentes roles a medida que la trama avanza, o en el caso de algunos textos que son más objetivos, la información también que se aporta avanza, que conviven en un lugar y un tiempo determinados, independientemente de la categoría textual de la que estemos hablando, y que se enfrentan a diversas situaciones. Entonces, tener esquemas de los diferentes textos que leemos implica integrar en nuestras memorias diversos personajes que conviven en estos lugares y tiempos específicos ante diversas situaciones. Cuando leemos, estamos generando diversos esquemas de mundo, porciones de mundo representadas a través de un texto. Y esto es muy importante saberlo porque no solamente hay que saberlo, sino que hay que enseñarlo. Si nosotros estamos frente al aula, debemos mostrar cuáles son estos modelos de textos que se esperan justamente a nivel cultural, porque esto está relacionado con el próximo conocimiento al que hace referencia García Madruga. Y esto es básicamente un resumen antes de pasar a este otro conocimiento que es sobre la superestructura. Tenemos que tener en cuenta que un esquema sirve para aquellas actividades que son como muy similares, aunque pueden diferir en pequeños detalles. Si estamos hablando en representaciones textuales, sabemos que hay un esquema de texto que es un inicio, un cuerpo y un final. Principio, medio o fin, podría ser el gran esquema. Y luego los vamos redefiniendo o agregamos otros estadios de acuerdo a la tipología textual de la que estemos hablando. Siempre el esquema entonces va a ser como una caja, un esqueleto alrededor del cual se interpreta una situación, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar dentro de ese esquema algunos materiales o elementos que son prototípicos, que son típicos de esa situación. Lo vamos a ver con un ejemplo, o con varios en realidad. Si pensamos en una fiesta de cumpleaños, casi todos nosotros, por más diferentes que sean las culturas, podríamos hablar de un pastel, una canción de feliz cumpleaños, regalos, invitados. Quizá, si hablamos de los invitados en particular, podríamos tener algunas diferencias, si están los padres, los abuelos, los tíos, los primos o no, si nos hacen una sorpresa o no. Entonces, esos elementos son opcionales quizá dentro del esquema de pastel y canción de feliz cumpleaños mínimamente como para cumplir con ese requisito de esquema cumpleaños. Lo mismo ocurre en un juicio. Todos podemos figurarnos un juez con abogados y una sentencia. Quizá algunos otros elementos ayornando la situación. Y lo mismo pasa con la lectura. Sabemos que hay estadios de un texto en particular, como puede ser el caso de un cuento, con una introducción, una orientación en el tiempo y en el espacio, un nudo, un desenlace y en muchos casos una enseñanza. Y que quizá alguno de estos elementos, dependiendo del estilo del autor, de sus intenciones, de el mensaje que quería transmitir, sean optativos o opcionales. Entonces, fíjense qué interesante esto, de ver cómo un esquema es algo más bien estanco que nos sirve como de modelo y que sabemos que se utiliza para interpretar una situación y en el caso de los textos es importante conocerlo. Como les decía, porque otro de los conocimientos que debemos tener es sobre la superestructura textual. Y esto es algo que se viene comentando hace años en la literatura, porque básicamente conocer la superestructura de algunos textos, o al menos de los textos a los que están expuestos nuestros estudiantes,
tiene muchas implicancias cognitivas al momento de comprender. Primero porque la estructura interna de cada texto nos sirve para comprender justamente la superestructura. Un lector ávido y súper experimentado va a poder generar expectativas y va a tratar de reconocer ese texto, teniendo en cuenta estos estadios, estos diferentes momentos que va a encontrar en ese texto. Va a poder rápidamente, valiéndose de su experiencia lectora, clasificar información en diversas categorías. Quizá, si estuviésemos hablando desde el modelo de situación, generar rápidamente la microestructura del texto. Y si esa estructura se asemeja o ajusta a las expectativas que tiene el texto, la comprensión va a mejorar considerablemente. Es decir, que se va a acercar mucho más que si no tuviésemos ese conocimiento previo. Entonces, muy importante recalcar como miembros de una comunidad educativa y específicamente enseñando a estudiantes de primaria, dar a los chicos herramientas para reconocer las superestructuras, darles las siluetas textuales para que puedan aprender cuánto dista un texto instructivo, como el que acabo de presentarles en el ejemplo, de un correo que pueden enviar para realizar una queja sobre un producto en mal estado, o de una carta al lector, si quisieran participar con alguna temática en el periódico, o de escribir una breve nota para hacer un pedido, o de un texto informativo. Es muy importante porque estos esquemas justamente son los que se almacenan en nuestra memoria de largo plazo, y cuando los estudiantes han logrado aprenderlos, es que los pueden suplir en otras situaciones y por eso pueden inferir que hay presencia de texto instructivo o de otro género. Entonces, esas aportaciones, tenerlas en cuenta, sobre todo para analizar ahora las próximas prácticas o la confección de las secuencias didácticas. Y por otro lado, algo que está muy en debate hoy por hoy en estos nuevos paradigmas de educación, sobre todo los que vienen dados del aula invertida. No vamos a hacer hincapié en eso, pero por si quisieran leerlo es bastante interesante, donde toma un rol protagónico el estudiante. Son los conocimientos estratégicos o metacognitivos, ¿sí? Vivimos en un mundo complejo en donde a veces también la lectura pareciera que está perdiendo pisada, aunque nuestros jóvenes y nuestros niños nos muestran que aún la lectura es de gran atractivo. Entonces, básicamente lo que podemos hacer como cuidadores o como docentes es darles algunas estrategias. Y García Madruga se basa en los conocimientos que vamos adquiriendo sobre algunos procesos que son un poco más personales, y luego vamos a hacer nosotros una reflexión para la psicolingüística y la comprensión en particular. Él dice que podemos generar conocimientos estratégicos o podemos incluso decir para qué una persona está presente dentro de nuestra realidad, porque las podemos relacionar con conocimientos y creencias sobre las características de esos sujetos involucrados a nivel intraindividual, interindividual y universal. Y al mismo tiempo, cómo al ser tan personales, justamente podemos generar diferentes estrategias ante la misma tarea. Justamente siempre pensando en realizar esas tareas con mayor eficacia. Es decir, ir mejorando algunas características personales dentro de nuestras estrategias para lograr mejores resultados. También es importante, según García Madruga, que como lectores conozcamos la naturaleza y las demandas de las tareas, ¿sí? Sabemos, sobre todo al realizar tareas lectoras, que no todos estamos leyendo por placer, o quizás sí, que algunas lecturas son de mayor costo cognitivo, por lo tanto me llevarán mayor tiempo de procesamiento, mientras que otras no lo son tanto, que ante algunas lecturas a las que les tengo interés, hay otras que no me interesan demasiado, y justamente esos factores son los que influyen para llevar adelante la tarea, y son los factores que influyen para que yo genere estrategias en base a la tarea, y que me pregunte, ¿para qué la estoy realizando? Básicamente a eso apela la metacognición. Y justamente es generar
dentro de mi caja de herramientas cada vez más herramientas para poder valerme y conseguir metas que obviamente esta ejecución de la tarea va a implicar. En esto de las estrategias podemos encontrar miles de modelos, quizá no es el objetivo de esta clase darles muchísimo más material, pero sí que tengan en cuenta algunas aportaciones que tener estrategias y pensar para qué y reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje puede ayudarme a mejorar mi comprensión de textos. Y sería interesante que ustedes prueben de hacerlo de manera explícita, de animarse a preguntar a sus estudiantes para qué están haciendo lo que hacen, de dejar que lo cuestionen o incluso cuando ustedes lo planteen, esperar a que ese cuestionamiento venga. Entonces, en este sentido, podemos realizar algunas preguntas. Si queremos justamente apelar a la metacognición como una nueva estrategia en la que el estudiante justamente se pregunta sobre su propio proceso de aprendizaje de la lectura, en este caso. Podríamos hacerlos pensar en cuál es el propósito de la lectura. Si la lectura es solo por placer, si es para extraer información, si es para profundizar sobre una temática, si es para mejorar mi opinión o conocer un poco más sobre una temática. También que ellos mismos se pregunten o que ustedes los motiven a preguntarse, o incluso a nosotros mismos como lectores, ¿qué tengo que hacer durante y después de la lectura? Si tengo pasos estipulados para el durante y para el después, y si no los tengo, ¿cómo eso me ayudaría también a mejorar mi comprensión? Incluso ustedes como docentes, mejorar su práctica. ¿Hasta qué punto he comprendido el texto? ¿Sí? ¿Hasta dónde todos los contenidos fueron asequibles, fueron alcanzables para mí? ¿Dónde tuve algunos frenos y en dónde debería mejorar? Esto es algo que en realidad muchos de los chicos se preguntan intrínsecamente, pero sería interesante que lo comiencen a hacer un poco más explícito. Incluso uno mismo, ¿sí? Muchas veces accedemos a material en nuestras asignaturas del que realmente no nos hemos podido valer. Entonces, pedir ayuda de cómo mediar también la lectura ayuda muchísimo en ese proceso. He captado la idea principal. Recuerden lo que decíamos al inicio o hacia la mitad de la clase cuando hablábamos del modelo de situación. Si realmente no quisiera quedarme en un nivel de comprensión de la forma superficial del texto, el texto base, y llegar al modelo de situación, tengo que asegurarme que he captado las ideas principales como lector. Como docente, tengo que asegurarme de que mis estudiantes han captado esas ideas principales. Si no, debo rever estrategias para que lleguen a captarlas, algunas de las cuales ya hemos desarrollado con esto de la micro y la macroestructura, para tener en cuenta. Hay partes del texto poco claras, ¿por qué no las comprendí? ¿Sí? Realmente hacerse esta pregunta y tratar de responderla y buscar la alternativa está relacionado justamente con el próximo interrogante. ¿Cómo puedo solucionar estas dificultades? ¿Sí? Realmente, si quiero llegar a ese nivel de abstracción, de generar una nueva representación, de poder almacenar esa nueva representación en mi memoria de largo plazo y luego recuperarla para una experiencia lectora futura, necesito hacer este proceso, saber en dónde están mis fortalezas, mis debilidades, y luego en base a trabajar mis debilidades también seguir fomentando las fortalezas. Creo que esto los puede ayudar muchísimo justamente para refinar esos momentos en los que tenemos la sensación de que el problema es la comprensión y en realidad sí, el problema puede ser la comprensión, pero más bien qué estrategias estamos utilizando o no al momento de hacer comprender los textos o incluso para nosotros mismos con los textos que debemos abordar. Básicamente porque un lector estratégico es quien sabe planificar, supervisar y evaluar su aprendizaje. Tal como un detective va buscando los detalles para poder planificar una tarea, llevarla a cabo, supervisarla, revisarla y también evaluar cómo fue saliendo. Y obviamente es una persona que estará dotada de técnicas para saber cuándo, cómo,
por qué y sobre todo para qué aplicarlas a determinados contenidos, ¿sí? Mientras más ricos sean los conocimientos previos de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, mientras mayor experiencia lectora tengan estos estudiantes. Por supuesto, pasando por todos los niveles de procesamiento, desde asegurarme que el procesamiento periférico está en condiciones y que el estudiante, por ejemplo, no necesita un par de lentes para suplir una dificultad, desde acceder al léxico y asegurarme de que mis estudiantes están pudiendo decodificar, y al mismo tiempo subir un nivel más y poder darles estrategias para que puedan comprender, va a hacer de la lectura una experiencia totalmente diferente y muy enriquecedora para la realidad de estos niños. Recordando siempre que la escuela en este sentido es un agente muy importante, sobre todo para niños desfavorecidos o vulnerables que no tienen estas experiencias lectoras tan ricas como todos desearíamos. Y en este sentido, solo como para ir culminando, les dejo algunos ejemplos de un sinfín de actividades que podrían encontrar para el procesamiento inferencial y para trabajar la metacognición y preguntarse el para qué de las actividades que estamos realizando justamente a través de la lectura. Podemos encontrar muchos casos en donde se plantea una adivinanza, como la que tengo aquí a la izquierda, que implica, por ejemplo, relacionar algunas palabras conocidas o que deberían ser de alta frecuencia y poder adivinar de qué profesión se está hablando. También acompañar algunas adivinanzas con imágenes, justamente para acudir a los conocimientos previos de nuestros estudiantes y ver cómo están integrando la información en su memoria y si pueden realmente dar con la respuesta esperada. Otro tipo de actividad que puede fomentar la inferencia y también el juicio crítico es darles como modelo un icono y una breve descripción para que puedan justamente adivinar de qué objeto se trata y preguntarles por qué les pareció fácil o difícil o para qué está el icono o en algunos casos no está y ellos tienen que suplirlo. Eso puede ser bastante interesante. O algo un poquito más explícito respecto del trabajo con las inferencias es darle situaciones, pueden ser situaciones problema, en las que se plantee lo siguiente. Si veo que Juan usa lentes, Pedro sale temprano con su currículum, Daniel postuló a la universidad y ahora está pelado, muchas personas salen con abrigo, ¿qué puedo inferir? Y que ellos mismos escriban qué es lo que pueden inferir. Esto es riquísimo al momento de abordar una lectura, o mejor dicho, previo a abordar una lectura, porque yo puedo conocer cuáles son esos esquemas y esos conocimientos previos que tienen mis estudiantes, y en base a eso también tomar decisiones que sean desafiantes, que sean interesantes para ellos. Y algunos de mis favoritos que trato de incorporarlos en mis clases, sobre todo ahora que son online y realmente la atención es todo un desafío, darle algunas de estas actividades que las pueden encontrar como actividades que relajan a nuestro cerebro al momento de estar procesando mucha información, o en inglés los pueden encontrar como brain breaks, que justamente tiene que ver con esto de que me rompo la cabeza para adivinar lo que está queriendo sugerir el acertijo. Cuando pasado mañana se convierta en ayer, hoy estará tan lejos del domingo como el día que fue hoy, cuando antes de ayer era mañana. Se los dejo como desafío de la semana para que apelen a sus conocimientos previos de estrategias para desmarañar el día de la semana que corresponde. Y muchos de estos que ellos lo realizan de manera muy natural, que va en el cuadrito, ¿sí? Apelando también a sus conocimientos previos. En este caso no es el 6, ¿qué iría en ese cuadrito? Estas y muchas otras actividades espero les lleguen en un momento en donde ustedes también, a través de los tiempos que estamos viviendo y esta situación de aislamiento preventivo que no culmina, los lleve a tomar decisiones, a darse cuenta que comprender realmente es un proceso complejo, que no es tan sencillo como nos los habían presentado, que valerse de los insumos que da esta asignatura son muy importantes
para ser integrados con las asignaturas que tenemos afines y que ojalá también esto los haya llevado a ustedes a reflexionar sobre sus propios procesos lectores, cómo pueden mejorarlos y cuáles son esas estrategias que debemos seguir socavando para, por supuesto, mejorar la experiencia lectora y sobre todo disfrutarla, ¿sí? Hoy estamos en un mundo en donde muchas veces se propaga esta idea de que la lectura no va más o que no tiene sentido. Nos damos cuenta que sí tiene sentido porque una experiencia lectora completa genera nuevas representaciones en nuestras mentes y enriquece nuestra experiencia toda. Espero que hayan disfrutado de esta clase, que muchos de los insumos que les hemos dado realmente les sean útiles, que nos traigan comentarios sobre lo que les ha parecido el contenido, si es muy difícil de llevar, si dista mucho de lo que tienen en el dossier, porque estamos tratando de mejorar para ustedes, y por supuesto, si tienen algunas experiencias, más que bienvenidas. Les dejo un gran saludo y muchas gracias por su atención.